¿Dónde nos quedamos el viernes? ¿Os acordáis? En el las sepulcro. tinieblas. Un viernes, hace 2000 años, el mundo quedó en tinieblas. El único justo que caminó sobre la tierra, el único hombre en cuya boca no hubo engaño, el único que nunca hizo daño a nadie, fue crucificado. Su rostro fue golpeado, su barba arrancada a tirones, su espalda llena de latigazos. Fue crucificado por ti y por mí. Los principales religiosos lo entregaron por envidia. Sus amigos lo abandonaron. Uno de sus cercanos fue quien lo entregó y no hubo quien le mostrase misericordia. El Rey de los cielos vino a este mundo y lo proclamamos Rey, pero la corona que le dimos no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. Y le dieron un cetro, y le dieron un manto púrpura y lo golpearon y se burlaron de él. Y le dimos un trono, pero no lo sentamos en él, sino que lo clavamos, porque ese trono era una cruz. Dios vino al mundo, pero lo rechazamos. Un viernes hace 2000 años demostramos hasta dónde tú y yo somos capaces de llegar. Dios vino al mundo y nuestra respuesta fue matarlo. Cometimos el peor pecado posible, el deicidio. Dijimos, si lo quitamos del medio, nosotros seremos Dios. Si Dios no decide, nosotros decidiremos. Seremos nuestros propios dueños. Y eso no es muy diferente del pecado original que se cometió en el Edén. Y eso no es muy diferente de lo que un tal Nietzsche dijo en el siglo XIX. Dios está muerto. Un viernes como hoy, como el que celebrábamos hace 2000 años, el mundo quedó en tinieblas. Y por un segundo, el diablo, la muerte y el pecado sonrieron. Pensaron que habían triunfado. Pensaron que habían ganado la batalla, pero no habían previsto lo que Dios iba a hacer. Jesús murió, fue entregado por ti y por mí para perdonarnos los pecados y descendió. Y ellos pensaban que esta era la suya. Dijeron, hemos ganado al enviado de Dios, ahora vamos a dominarlo. Y la muerte intentó dominarlo. Pero algo extraño pasaba. Por mucho que lo intentaban, no podían doblegar a Jesús. La Biblia enseña que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero este justo nunca había pecado. Intentan e intentan vencer a Jesús, pero no pueden dominarlo. Y llega el tercer día, y el sepulcro se abre. Regocíjate, nueva esperanza, porque la muerte no pudo con Jesús, porque Jesús ha resucitado. Y estas son nuevas de gozo hoy, contra todo pronóstico, contra un aparente fracaso, contra nuestro pecado, contra nuestro odio contra Dios. Dios no se rindió por ti ni por mí. Y Jesús vence. Y tu salvación ha llegado porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesús ha resucitado. Amén. Gloria a su nombre. Y esto lo celebramos todos los años. Pero no es solo una celebración. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿y ahora qué? Jesús ha resucitado. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo aplica a mi vida? Damos la bienvenida al Señor de gloria que ha vencido la muerte. Pero ahora tenemos que observar nuestra vida en comparación con la que nos ha traído. Yo voy a intentar una locura. Esto es de locos. En el seminario me dirían que estoy chalado. Voy a intentar predicar todos los encuentros de la resurrección. Toda gloria es a Dios, que Él nos hable, y os pido que estéis atentos, porque vamos a intentar ver precisamente esta resurrección, qué es lo que trajo, por medio de encuentros que Jesús tuvo con personas. Él resucitó y no simplemente se fue directamente al cielo, se dedicó a encontrar a las personas. ¿Qué nos enseña por medio de eso? ¿Qué quiere esa resurrección traer a nuestras propias vidas? Vamos a verlo en esta mañana, que el Señor nos hable. En primer lugar, Jesús nos trae consuelo. La resurrección de Jesús nos trae consuelo frente a todo lo que nos machacaba en esta vida, frente a todo lo que podía con nosotros, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el pecado. Todo lo que soportó Jesús ya los ha vencido. Y es curioso, ¿a quién fue la primera persona que decidió aparecerse Jesús cuando resucitó? Esta mañana nos lo ha leído Mariel. Muchas gracias a todos los que habéis leído. Fue a María, ¿verdad? María Magdalena.
Ya lo hemos leído, así que no voy a volver a leer, pero dice que ella realmente no esperaba la resurrección. María pensaba que todo había terminado. Y María estaba rota, María estaba desconsolada, pero sigue buscando de Jesús. Incluso por la mañana, el domingo, que era el primer día para los judíos, ella va a la tumba con especias aromáticas. Se ha rendido, cree que Jesús está muerto, pero le ama y sigue buscando agradarle. Y el segundo ejemplo que tenemos de consuelo son los discípulos de Maús. No sé si recordáis este pasaje, no lo vamos a leer entero porque es largo. Está en Lucas 24. Y dice que estos discípulos pues estaban desconsolados también y estaban tristes, como María. Y tampoco esperaban la resurrección, al igual que María. Pero hay una diferencia. Y es que estos, en vez de quedarse y ir a la tumba de Jesús por la mañana, estaban poniendo pies en polvorosa. Se estaban yendo. Era domingo, se les había anunciado por la mañana que Jesús había resucitado y aún así estaban dejando Jerusalén por el camino hacia Emaús. Así que puede ser que lo de estos discípulos sea aún peor, ¿verdad? Hay consuelo para los dos, pero ¿qué les diferencia? En ambos casos tienen una profunda tristeza. Ambos aman a Jesús, han caminado con Jesús, han visto a Jesús. Pero ahora su esperanza se ha desvanecido. No tienen una nueva esperanza como nosotros. No creen que Jesús va a resucitar, no han entendido. Así que están en tinieblas todavía. Ninguno espera la resurrección. Creen que hay una resurrección que se producirá en el futuro y sí, bueno, en el día que Dios vuelva, eso creían los judíos, pero no esperan que Jesús se levante de la tumba, porque lo vieron morir, lo vieron clavado. La diferencia radical entre estos dos tipos de personas, entre María y los discípulos que escapaban hacia Emaús, está en que ella sigue buscando a Jesús, ella sigue yendo a la tumba aún de mañana, mientras que ellos huyen en dirección contraria. Han crucificado a Jesús, quién sabe si los siguientes no vamos a ser nosotros. Nosotros le seguíamos. Puede ser que los romanos nos agarren, entonces están huyendo. Y fíjate, en este corazón roto, porque yo creo que ellos sí amaban a Jesús, Jesús les va a consolar a ambos. Jesús aparece y consuela a María, pero en cambio, con estos de Emaús, Jesús aparece, los exhorta, los encarrila otra vez, los pone en camino hacia Jerusalén y luego los consuela. El pasaje dice que Jesús llegó incluso a decirles, bueno, los regañó, ¿verdad? Porque ellos dicen que se pone al lado de ellos caminando en el camino, pero el cuerpo de Jesús había resucitado y ahora ya no estaba limitado. Jesús cuando se encarnó se estaba limitando a sí mismo, pero ahora resucitado tiene un cuerpo glorificado. Y él hace cosas que nos impresionan, como que si él no quiere, la gente no le puede reconocer. Incluso en algunos momentos atravesó paredes, pero también comía con los discípulos tocando cosas, o sea que no era un espíritu. Y cuando Jesús les pregunta caminando con ellos en el camino, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué os pasa? Les dicen, ¿es que no has escuchado? ¿Eres el único extranjero que no sabe? Hablamos de Jesús al Galileo y dice que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es decir, en tiempo pasado, ya no lo esperamos. Y detrás de estas palabras, que parecen muy nobles, están revelando cuáles son sus verdaderas expectativas. Están diciendo, ya no esperamos más. La expectativa se nos ha roto. Así que Jesús les confronta, les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las escrituras. Es decir, ante el sufrimiento, todos sufrimos, todos, incluso el Señor. Y os lo he dicho muchas veces, si Dios no se escapó de la experiencia del sufrimiento, ¿cómo me escaparé yo? ¿Cómo me enfado con Dios y le digo, no, ¿por qué sufro? Si Él no se evitó el sufrimiento a sí mismo. El sufrimiento en esta vida es una certeza, no es una opción. Pero hay dos tipos de corazón en cómo reaccionan a él. Un corazón que está afligido, nada te impide estar afligido, pero sigue yendo a los pies de Jesús, como el de María. Y el domingo va. Mientras que hay un corazón
que pone los pies en polvorosa. ¿Cuántas veces no ha sido ese? ¿Por qué el Señor se le apareció primero a María? Pues yo creo, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero yo creo que a los tales corazones no desprecian a Dios. A esos corazones anhelantes por Él no quiere que sufran. Y a lo mejor el consuelo viene más tarde o le damos más trabajo a Jesús, porque somos nosotros los que estamos yendo por el camino que no es. Entonces, ante el panorama del sufrimiento, que es una realidad, el primero de nuestros puntos esta mañana, Jesús nos trae consuelo. La resurrección demuestra que Dios vence sobre el dolor, Dios vence sobre la muerte, Dios vence sobre el pecado. Si ha vencido la cruz, ¿qué hay en tu vida y en la mía que Él no pueda vencer? Piénsalo, ¿qué hay? No hay nada. Entrégale ese dolor, porque hay consuelo. Pero muchas veces los que se lo estamos complicando somos nosotros. Y tenemos que dejar de correr e ir a los pies de la cruz con Jesús. El segundo punto es que nos trae fe. Yo no sé si conoceréis la historia de Tomás. Este Tomás era tal que el resto de discípulos le apodaron el incrédulo. ¿Habéis escuchado hablar de Tomás? Dice así: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, es decir, el incrédulo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Sería muy fácil para nosotros hoy juzgar a Tomás. Sería muy fácil decir: mírale, no creyó. Pero me gustaría vernos a nosotros en sus zapatos. Nosotros ya sabemos cómo acaba la historia. Nosotros tenemos la Biblia, pero Tomás no la tenía. No nos creamos mejores que Tomás. Y es que la verdad es que la tendencia humana es dudar de la resurrección. Para nosotros la resurrección es algo muy difícil de creer, porque toda experiencia que tenemos, todo pronóstico, todo lo que hemos visto en esta vida nos indica lo contrario. Que cuando te mueres, se acabó. Que no hay vuelta de la muerte. Sin embargo, parece ser que en Dios sí la hay. En cambio, fíjate, muchas personas, si solo predicásemos la cruz, no tendrían problemas en aceptar el mensaje del cristianismo. Sí, crucificaron a un nazareno, se murió, eso no me hace nada, eso no me desafía, eso no me incita a ningún cambio de vida. Está bien, sí, creo que le mataron a Jesús. Eso sería suficiente. Pero no. El apóstol Pablo nos dice algo muy diferente. De hecho, va en contra de algunos teólogos liberales que hay hoy en día. ¿Sabes lo que dicen algunos? Se llaman teólogos. Dicen, bueno, la resurrección, claro, es relativa. Eso se podría entender como una metáfora, como que Jesús ahora está en el cielo, claro, vive con Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo dice algo contrario, totalmente radical. Dice así en 1 Corintios 15, del 14 al 17. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado contra Dios, que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Así de grave y de radical es lo que estamos hablando. Si Jesús solo hubiese muerto y no hubiese resucitado, no tendríamos prueba de que todo lo que ha dicho Dios era verdad. Era necesaria una señal milagrosa que confirmase todo lo que Dios había hecho, que Dios había vencido a la misma muerte. ¿Y tenemos pruebas de la resurrección? Claro que sí, claro que las tenemos. Tenemos el testimonio de Juan en su Evangelio, que dice que Jesús, después de exhalar el aliento y morir, incluso para comprobarlo, le pincharon con una lanza en el costado y dice que salió sangre y agua.
Ese agua, he consultado a una doctora y todo para esto, ¿eh? Ese agua es el líquido pleural que separa la cavidad de los pulmones para que tú puedas respirar, ¿eh? Y si Juan, un pescador galileo analfabeto, no hubiese visto eso, él no entiende ni sabe por qué lo pone. Él lo pone porque lo vio. Es decir, Jesús murió. Segundo son los relatos de Lucas. Lucas, el evangelista que escribió Lucas y Hechos, él no era judío, él era un griego que no había creído desde su nacimiento, pero se dedicó a investigar, a relatar, a entrevistar a todas las personas que habían visto los hechos de la resurrección y su conclusión fue hacerse cristiano. Creyó, reconoció que tras todo aquello había verdad. También tenemos el cambio en los discípulos. ¿Cómo se explica que aquel Pedro, aquel Jacobo, aquel Juan, asustados, escondidos, el mismo Pedro negó a Jesús? ¿Cómo se explica que pasa algo que de repente cambian, de repente creen y de repente están decididos a entregar su vida? Y te digo una cosa, todos los discípulos, menos Juan, murieron como mártires. Y nadie muere por algo que no se cree que es verdad. Alguno podría defender una mentira, porque le conviene, porque gana, porque hay interés. Pero nadie se juega la vida por una mentira. Y también tenemos la conversión de Pablo, ¿verdad? Este Saulo de Tarso, que luego pasa a llamarse Pablo, que aparece en Hechos 9, que perseguía a la iglesia de Dios. Era un judío radical. Él creía que estaba haciendo bien por llevar a los cristianos presos y matarlos. Porque en su entendimiento de Yahvé, el Dios judío, aquellos eran unos herejes y había que matarlos. Pero de repente dice que ha tenido un encuentro con un tal Jesús, resucitado, que le dejó ciego y que luego le devolvió la vista. Y decide entregarle su vida y predicar el cristianismo el resto de su existencia. Es decir, querida iglesia, tenemos evidencias de la resurrección, tenemos motivos para creer, pero no es una cuestión científica y nunca lo va a ser. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de fe y siempre lo será. Bueno, es un paso que hay que dar. Nos posicionamos enfrente de esa cruz y enfrente de ese sepulcro abierto y eso nos confronta a una decisión. Y tengo que decidir. Porque ese es el problema de muchos, déjame decirte. Se ponen a discutir esto como si fuese un asunto de ciencia y hacen debates y se creen que son pastores teólogos súper guay. ¿Qué pasa? Que llega uno que estudia más ciencia que ellos y los deja mal. ¿Pero por qué? ¿Porque la resurrección no es la verdad? No. Porque ellos, primeramente, han querido discutirlo de la manera inadecuada, teniendo falta de capacidad, y en segundo, porque lo han tomado con el enfoque que no es. ¿Hay motivos para creer? Sí, pero es y siempre será un paso de fe. Así que esta resurrección de Jesucristo nos incita a la fe, nos pone a todos en una posición en que tenemos que tomar una decisión. Y debemos pedirle fe al Señor Jesús. No nos creamos mejores que Tomás. Porque sí, Tomás vio y cayó. Yo me lo imagino incluso llorando. Imagínate decir eso, ¿no? Si no pongo yo el dedo en el clavo, no voy a creer. ¿Se te aparece Jesús? Tío, es que se te aparece Jesús. Pon la mano, Tomás. Yo creo que Tomás también tuvo que haber un cambio radical, ¿no? Y sí, él después de eso respondió y dijo, Señor y Dios mío. Pero Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos aquellos que creyeron sin ver. Y a eso estamos llamados hoy nosotros. Yo no sé si has visto alguna señal o no, pero estamos llamados a que la resurrección de Jesús nos lleve a la fe. En tercer lugar, nos trae perdón. Nos trae perdón junto con salvación. Mira, haciendo una transición de esto de la fe al perdón. Había un pastor en una iglesia de pueblo que, bueno, él no creía mucho en todo esto de lo sobrenatural, sí, él predicaba, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? Y tenía una señora en la iglesia, una abuelita, que siempre le decía, porque Dios me ha hablado, pero además de cosas que a él le parecían muy triviales, de su nieto, de las ofertas de la semana. Y sí, abuelita, qué bueno que Dios te habla, venga, feliz domingo, vale. Claro, el pastor un poco escéptico, ¿no? Un poco incrédulo. Pero este pastor tenía un pecado que él había cometido en la universidad cuando era joven, que lo tenía totalmente avergonzado. Él seguía años y años después luchando con esto. Y un día, ya enfadado de la actitud de esta señora, que se creía más espiritual que él, le dijo, ¿sabe qué? Abuelita Remedios,
que si realmente Dios le habla así, pregúntele que le diga sobre el pecado que yo cometí en la universidad. La abuela dice, vale, voy a orar y la semana que viene, el domingo, te digo. Venga, pide. Y claro, él no cree mucho, pero durante la semana le empieza a rondar por la cabeza. Y llega el viernes y se empieza a preocupar. ¿Y si es verdad? ¿Y si Dios le dice mi pecado que cometí, que no quiero que nadie sepa, del que me siento avergonzado? Y llega el sábado y casi ni el sermón tiene porque... ¿Y si Dios le revela a la abuelita el pecado que yo cometí? Y es el domingo. Abuelita Remedios, ¿cómo está? ¿Le habló Dios sobre el pecado que yo cometí? Sí. Ay, me ha dicho que no se acuerda. Me ha dicho que no se acuerda. El perdón de Dios es más grande, más extenso y más amplio de lo que incluso nosotros los cristianos tendemos a valorar. El perdón de Dios nos supera con creces. Señor, mi pecado. No sé de qué me hablas. Ya lo perdoné en Cristo. Hay que arrepentirse, ¿eh? No seamos listos. Pero no sé de qué me hablas. Y la resurrección trae ese perdón no solo a una teoría, a una idea abstracta, lo hace palpable en nuestras vidas. Lo hace una realidad diaria, como es también el encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Y ya lo hemos predicado, así que no os contaré otra vez que Pedro negó a Jesús 3 veces y que Pedro lloró amargamente y se arrepintió. No os lo contaré. Tampoco os contaré que detesto aquellas interpretaciones que dicen que en este pasaje, cuando Jesús se le aparece y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Lo hace para vengarse. Ese no es el corazón de Dios. Lo hace para restaurarle. No os lo contaré. No os contaré que lo hace para demostrarle, Pedro, tú en verdad sí me amas, pero tu amor es imperfecto. Sígueme y pastorea mi rebaño. Y tampoco os contaré que incluso cuando Jesús le profetiza que Pedro también va a morir en la cruz, no lo hace por venganza. Qué interpretación más mezquina, qué daño ha hecho. Lo que le está diciendo es, Pedrito, amigo, tú no me vas a volver a negar. Le está dando un mensaje de ánimo, le está dando un mensaje de consuelo. Pedrito, el momento va a llegar otra vez en que tú tengas que elegir, tú tengas que negarme o no. Pedro, tú no vas a volver a negarme en tu vida. Así que Jesús lo estaba restaurando. No os lo voy a contar, porque ya os lo he contado, ¿eh? He visto el truco. Pero lo que sí voy a contaros es que ese perdón nos supera. Es que ese perdón es tan grande que no lo entendemos si tratamos de limitarlo con lógica humana. Porque déjame decirte algo, un rey tiene derecho a dictar sentencia, ¿verdad? Un rey desde su trono puede dictar y decir, tú culpable, tú inocente, tú aquello, parece una condena, ¿sí o no? Pues el rey, desde el trono en el que lo clavamos, desde lo alto, dictó sentencia. Él dictó una sentencia sobre sus ejecutores, que no fue Dios. Sus ejecutores fuimos nosotros. Sus ejecutores fueron la humanidad, no fue Dios. Y Jesús dictó sentencia. Y la sentencia fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La sentencia sobre nosotros es de perdón. Es de perdón. Y es el perdón lo que nos salva. El pecado se anula perdonándolo. El pecado se anula olvidándolo. Así que voy a seros sincero. No creo que podemos separar el perdón y la salvación. Van totalmente unidos. Y esta es mi opinión y mis ideas que han cambiado tras estudiar teología y tras hacer mi especialización en doctrina de la salvación, ¿vale? Son mis ideas. Pero estos días se predican muchas cosas que nos repetimos unos a otros que yo no las veo en la Biblia. Por lo menos yo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, no pasa nada. Aquí no vamos a hacer división porque uno piensa de una manera, otro de otra. Nos respetamos, ¿vale? Y nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Esta es una iglesia en la que lo que creemos es en Jesús, punto. Pero lo primero que yo no creo es que Dios necesitaba vengar su ira en la cruz. No creo que Dios necesitaba desfogar su ira porque si no, no podía perdonar, como si Dios no pudiese contenerse. De hecho, no veo ningún pasaje en la Biblia que relacione la cruz con la ira.
a pesar de que lo repetimos todas las Semanas Santas. Y esta semana ya me traje una predicación así. A pesar de que no veo ningún pasaje, veo pasajes que dicen, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Veo pasajes que dicen, en esto conocemos el amor de Dios por nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Está Colosenses, también el apóstol Pablo, que dice, el perdón nos llegó por dos vías, clavando la sentencia de los pecados que nos era adversa en la cruz y derrotando a los poderes malignos que nos dominaban. Todo eso lo veo en la Biblia. Pero el tema de que Dios no podía controlar su ira y necesitaba... No lo he visto. No tenemos que estar de acuerdo, ¿vale? Pero no lo he visto. Hasta hoy no lo he visto. Si yo, un ser humano, soy capaz de controlar mi enfado, no darle un bofetón a mi hijo, estoy diciendo que Dios no puede controlarse. Estoy diciendo que Dios es menor que yo. Yo, una persona de carne y hueso, me puedo dominar, pero Dios no puede. El Señor de todo, que nadie le impone restricciones. Hacemos un Dios muy humano, pero en el mal sentido. Porque Dios sí es muy humano en el buen sentido. Jesucristo hecho hombre, empatizando con nosotros y muriendo por nosotros. Pero Dios no tiene mis defectos. Dios no necesita resarcirse. Dios no necesita desfogarse. Por eso el perdón y la salvación van de la mano, porque el pecado se perdona, el pecado se anula al perdonarlo. Y siendo sincero, yo creo en una interpretación más hebraica de la cruz. Esto es teología, ¿vale? Pero la palabra no es propiciar el pecado, la palabra es expiar el pecado. Y expiar, en hebreo es hatá, en griego es hilasmos, y hilasterion, era el nombre de la cubierta del arca del pacto, donde estaban los querubines, el hilasterion, donde el pecado era expiado, es decir, era cubierto, era perdonado. Y eso encaja con la visión del Antiguo Testamento de echar los pecados al fondo del mar y no me acuerdo de ellos. El pecado se perdona porque Jesús lo cargó, lo anuló y se olvida. Porque decimos muy a menudo y también limitamos a Dios. Es que Dios no podía soportar el pecado, Dios no podía aguantarse habiendo pecado allí. No acompañó Dios a Israel 40 años por el desierto, no los abandonó a pesar de que pecaban. Jesucristo, quien decimos que era Dios encarnado, ¿no le acusaban precisamente los maestros religiosos de que comía con pecadores? Dios detesta el pecado, mis hermanos, pero Dios ama al pecador. Así que eso de que Dios no se puede acercar, midamos. Otra cosa que no creo de estos días, y esta también es mi opinión, es que Dios abandonó a Jesús en la cruz. No lo creo. Hay que entender. Jesús estaba teniendo una experiencia muy dolorosa y como ser humano, además, recibiendo el pecado sobre él, claro, de alguna manera su relación con Dios, él se sentiría de alguna manera que no era la misma. Pero especulamos, no sabemos hasta qué punto. No, es que el pasaje dice, es que Jesús está citando los salmos. El Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, eso es David. Y así se citaban los salmos en hebreo. Se decía la primera parte y era como recitar el nombre de toda una canción. Y ese salmo acaba diciendo, porque Dios jamás abandonará a su justo. Jesucristo sufrió, Jesucristo se vio desamparado en el sentido de que tuvo que pasar por la experiencia del sufrimiento y Dios lo permitió. Claro que sí, sin lugar a dudas, no hay discusión. Pero eso de hacer definiciones metafísicas de que Dios se separa, vuelve, ¿qué sabemos nosotros para definir a Dios? Entonces son cuestiones que yo les tengo mucho respeto, ¿vale? Pero perdonadme por la teología, creo que es importante y lo que quiero que reflexionemos es sobre que no infravaloremos ese perdón. Ese perdón mostrado en la cruz tratamos de limitarlo con argumentos lógicos demasiado a menudo. Y ese perdón nos sobrepasa, nos sobrecoge, no lo entendemos, nos abruma, nos deja totalmente sin argumentos, totalmente expuestos, supera todo perdón humano que conozcamos. Y eso es lo que quiero decirte. Ese perdón es más grande incluso de lo que tú crees en tu vida. Incluso de lo que tú analizas, incluso de lo que tú piensas, ese perdón te supera. Y si has pecado contra Dios, necesitas perdonar a alguien o necesitas ser perdonado, la resurrección ha hecho que ese perdón esté ahora asequible para ti, para vivir de una manera diferente. Dios no se acuerda. Señor, mi pecado.
no sé de qué me hablas. Si vas a Jesús, si aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el perdón y la salvación van de la mano. Dios no se acuerda. Y cuarto punto, que me ha salido 5, pero es cuarto, ¿vale? No os asustéis. Y este es el último. Los últimos encuentros que vamos a ver hoy son aquellos que tuvo Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Mateo justo antes de despedirse, y en Hechos, cuenta el evangelista Lucas, justo antes de despedirse también, ¿verdad? Son las palabras que Jesús decide dedicar en el último momento para que los discípulos sepan lo que tienen que hacer. Y son estas. En Mateo dice: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó en sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, como nosotros, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado por vosotros al cielo, ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Jesús va a volver, y Jesús nos ha hecho un regalo inmenso a todos y cada uno de nosotros. Pero mira, los regalos se aprecian, los regalos se usan. Voy a aprovechar que está mi madre aquí, voy a tirar de historia, ya me está mirando mal. Cuando yo era niño, yo dije que me gustaba, pues yo era muy pequeño, yo dije que me gustaba un día uno de estos ponchos de boxeo para darle. Y mi madre por Navidad me lo compró. Pero yo, que habían pasado meses y ya me había olvidado del poncho, y dije: pues vaya porquería, claro, yo quería otra cosa. Y mi madre quedó triste. Ay, qué pena. Y era pequeño, pero me acuerdo, y mi madre quedó triste. Porque cuando nosotros hacemos un regalo y nos esforzamos por él, cuando ponemos ilusión en ello, cuando nos cuesta, queremos que la persona lo aprecie y que la persona lo use, ¿verdad? Pasa lo mismo con mi carnet. Yo me saqué el teórico hace 2 años, pero por la lesión de la pierna tuve que parar. Entonces, si yo ahora quiero conducir, el teórico, 0 fallos a la primera, oiga, ¿qué me está usted contando? Sí, pero sin el práctico no vas a ningún lado. ¿No? Pues esto es igual. La vida cristiana, el regalo que Jesús nos ha hecho, está para ser usado. La vida cristiana está para vivirla, está para apreciarla. Y la verdad es que Jesús no solo murió, no solo resucitó, sino que Jesús ha dicho que va a volver. Pero mientras nos ha dejado tarea. Mientras quiere que continuemos con la extensión del reino, quiere que continuemos predicando, haciendo discípulos, enseñando a otros, restaurando vidas, perdonando, ayudando, aliviando las heridas, predicando la fe. La tarea sigue, y sabéis que estoy muy en contra de la iglesia de consumismo. Es como el cine. Uno llega al cine, se sienta, paga, ve la película, se va. Eso no es la iglesia. Si vienes por eso, pues siento desilusionarte, pero eso no es la iglesia. Es una comunidad que trabajan juntos para el Señor. Tenemos la meta de Cristo, no nuestra propia meta, la meta de Cristo. Y por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos ha perdonado, porque nos ha amado sin merecerlo, le servimos con gusto. Tengo esta imagen guardada hace años. Me impacta mucho. Hace muchos años que la tengo guardada. ¿Ves lo que tiene? Esto no tiene láser, tío. Sí, por arriba. Bueno, veis que en la iglesia están encerrados discutiendo: hagamos una declaración, opinen que hay que cambiar el techo, lo que necesitamos es defender la doctrina de los herejes. Y están allí encerraditos, pero mira, afuera se están peleando, se están matando, hay genocidios, hay una bomba nuclear, hay guerrillas, hay incendios, hay volcanes, la policía está cometiendo abuso, hay platillos volantes y hasta Godzilla está destruyendo Japón. Y la iglesia no hace nada, la iglesia está dentro. Me gustaría que eso no fuéramos nosotros. Somos los llamados afuera. Somos los llamados a predicar el reino. Somos los que han recibido tanto y nos lo creemos. Empecemos a creerlo. Empecemos a vivir diferente. Empecemos a creer lo que hemos recibido
que apreciemos tanto ese regalo que le hablemos a otros de él, que llevemos la restauración de vidas, hasta Godzilla, convirtamos a Godzilla, y que se venga a la iglesia también. Me encanta la película original de 1954. Pero bueno, eso es otro tema. Esto no debería ser la iglesia, deberíamos ser los llamados afuera. Así que la resurrección también nos trae misión. Conclusión, Jesús ha resucitado. El Señor de Gloria ha demostrado hasta dónde llega, ha demostrado que vence y trae algo nuevo en nuestras vidas. La resurrección de Jesús nos trae consuelo, como a María y a los discípulos que escapaban hacia Emaús. Tenemos que decidir si se lo ponemos fácil a Dios o escapamos. Nos trae fe, como Tomás, pero tenemos que decidir si necesitamos poner el dedo en la llaga para creer o estamos dispuestos a dar un paso de fe. Nos trae perdón, como a Pedro, pero no infravaloremos este perdón. Creamos que es más grande que nosotros mismos. Vivamos como perdonados y perdonando cada día. Y nos trae misión. No hay nadie con las manos atadas en la iglesia. El pan, ahora bueno, va a pasar, el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Y ese tiene que ser el corazón por dar, el corazón por hacer. Nos trae misión. Pero una última, que no os he dicho. Por supuesto que también nos trae un reto. La resurrección nos trae un reto. Dice el apóstol Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús ha resucitado, ha traído nueva vida, pero no es para que tú y yo sigamos viviendo igual. Jesucristo ha traído nueva vida para que recibamos consuelo, creamos, seamos perdonados y vayamos a la misión y tengamos vidas diferentes. Entrega de tu vida a Jesús y que cuando salgas hoy de aquí, acuérdate de esa resurrección y de que en Él está el poder para vivir diferente. Amén.